El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados y los discípulos que iban con él tenía hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. El texto de la primera lectura nos enseña y nos narra precisamente esa noche en la que Dios decide liberar a su pueblo con prodigios. Pero nos da una información previa a esa gran liberación y que a mí me parece que es iluminadora porque está dentro de... al leer la palabra, uno tiene que tratar de comprender ese proceder de Dios, porque eso es lo que se llama pedagogía, ¿sí? Una forma en la que Dios nos enseña, nos va mostrando cómo hay ciertos acontecimientos de su actuar que uno muchas veces los llama, puede llamarlos incomprensibles. No entiendo a Dios. La gente siempre dice esas cosas. No entiendo a Dios. ¿Por qué permite ciertas cosas? Y la lectura precisamente esta lectura primera, tiene un elemento que nos hace reflexionar. Dice que en aquellos días, cuando Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón, que no dejó salir de su país a los hijos de Israel. Ahí es donde uno dice, son como esas especies de contradicciones, ¿no? ¿Por qué Dios endureció el corazón del faraón? Dentro de la pedagogía divina, ¿por qué le atribuyen a Dios que Él endurece el corazón del faraón? ¿Para qué? Para ver la fe del pueblo. ¿Qué más? ¿Qué más piensan? ¿Por qué endureció? ¿Por qué dice ahí endureció la fe del faraón? ¿Qué quería Dios con eso? Por lo que creían en otros dioses. Bueno. Por ahí va la línea. ¿Para qué? No. Exacto. Para que se manifestara la gloria de Dios. A nosotros nos gustan las cosas fáciles, ¿no? Y entre menos difícil sea la cosa, muchas veces nos sentimos más conformes, como nos gusta, como... Pero todo lo grande, ¿cómo es? Todo lo grande cuesta. Y cuesta mucho, o sea, todo lo grande. La gloria no es fácil, no hay gloria fácil. Y
lo que más cuesta, podríamos decirlo, es Dios. Porque es lo más grande, no existe nada más grande. Lo más grande es Dios. Y en ese sentido, Dios quiere que nosotros paguemos el precio. El precio de su grandeza. Que puede desacomodarnos, claro que puede desinstalarnos, porque muchas veces decimos, no, es que a mí es algo así como el hijo cuando le reclama al papá o a la mamá, cuando reclama a sus padres y le dice, es que ustedes me tienen que dar lo que yo me merezco, es que ustedes tienen una obligación conmigo. Y hay otros más descarados que dicen, es que yo no les pedí que me trajeran a esta vida. Y tiene esa actitud de reclamarle, ¿no? De reclamar. Y realmente la vida es un regalo. Todas las manifestaciones de Dios son un regalo de su amor, una bondad. Pero yo tengo que merecérmelas. Y es importante que yo haga méritos, que me merezca a Dios en ese sentido de, obviamente nadie se merece a Dios, nadie va a alcanzar la altura del merecimiento. Pero es importante mostrar, es importante expresar que yo verdaderamente lo valoro, lo quiero y no lo quiero perder. Yo amo a Dios, no lo quiero perder, lo quiero, lo valoro. Es una forma de expresar lo amo, cuánto lo amo. ¿A usted le gusta que luchen por usted? ¿Sí o no? ¿Sí? Eso. Que alguien se esfuerce por agradarle. ¿A usted le gusta eso? ¿Sí o no? Que alguien se esfuerce por hacerle sentir bien. ¿Eso es bueno o no? ¿A usted le gusta que lo hagan por usted? ¿Usted lo hace por otros? Bueno, en ese mismo sentido, Dios quiere que valoremos, que se valore la grandeza de Él. Y por eso, aunque había prodigios de parte de Moisés, fueron prodigios maravillosos, de alguna forma Dios permite que el faraón vea, porque la gloria de Dios se revela también para los egipcios, que el faraón vea la grandeza del Dios de Israel. No es cualquiera, la grandeza del Dios de Israel. Incomparable a sus dioses, decir, Dios superior a toda, absolutamente a todo lo que hayan podido ver. Acuérdense incluso del gesto tan interesante de cuando el faraón llama a sus brujos, y acuérdense que les pide que hagan prodigios, y en un momento determinado ellos tiran sus báculos, ¿y qué pasa? Ok, y entonces Moisés coge su varita también y la pone en el piso, ¿y qué pasa? Se convierte en serpiente y se traga las serpientes de los otros. Como diciendo, mostrando exacto que por encima del Dios de Moisés, del Dios que respalda a Moisés, no hay nadie. Entonces miren, ese es el otro detalle. Cómo Dios respalda sus acciones. Por eso el que confía en Dios no queda defraudado. Pero es importante que alguien confíe en Dios, que le crea a Dios y que confíe en Dios. Y que confiando en Dios haga lo que debe hacer. Incluso hasta que comprometa a Dios. Y pueda decir, Dios no me falla. A mí me llama la atención que hay gente que a veces le dice a otra gente, incluso hasta en el ánimo de como del bienestar popular, ¿no? Entonces uno va donde las personas a veces dicen, ay, me he sentido mal, he sentido
de pronto mal del estómago, y dice, tómese la agüita de tal cosa, que eso es bendito, bendito, bendito. ¿Ustedes hacen eso? Muchas veces, ¿no? Es una forma, claro, usted compromete aquello en lo que cree, porque usted siente que eso no le falla. Y son cosas triviales. Y sin embargo la gente dice, eso es muy bueno, muy bueno. A veces yo veo que a la gente le falta la misma energía para hablar de Dios. Y para hablar de lo de Dios. Le falta la misma certeza y la misma alegría de poder decir, camine, vamos a orar, o venga, hágase esta oración que no falla y que Dios siempre se manifiesta. Es decir, es tratar de poner en renombre precisamente aquello que verdaderamente merece el honor, merece la gloria. Y nadie como Él. Por eso, ¿cuáles son las palabras de San Miguel? ¿Cómo es? ¿Quién? Eso. ¿Y cuál es la respuesta? Muy bien. ¿Quién como Dios? Por encima del demonio que quiso estar por encima de Dios. Entonces observen ustedes, no hay nadie como Dios, nadie como Dios, ni comparable. Él es lo mejor de mi vida, lo mejor que nos puede pasar. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es Dios, Dios en su vida. Dios que lo llena, Dios que lo alivia, Dios que lo impulsa, Dios que lo inspira, Dios que lo mueve, Dios que lo ama. No hay nada más importante que Dios. Pero yo tengo que creerlo en mi vida. Créalo. Yo tengo que creer en ello. Y profesarlo y proclamarlo. Y llevarlo con orgullo. No hay nadie que se merezca absolutamente nada más. La fe de Moisés y la fe de Aarón es una fe guía, es una fe luz. Para un Dios que se compromete con su pueblo. Se compromete. Se compromete a liberarlo, se compromete a sanarlo, se compromete a guiarlo, se compromete a aguantárselo. Cuando usted se casó con su marido, acuérdese de eso. Fernando, usted con su mujer. Usted dentro de los votos que hizo, usted dijo, ¿me comprometo a aguantármela? ¿Sí o no? ¿Tú dijiste, me comprometo a aguantármelo? ¿No? Mire que no es fácil, ¿eh? Pues Dios sí se ha comprometido hasta aguantarnos a nosotros, a soportarnos. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde, caprichoso, mal acostumbrado, infiel, tendencioso. Y ese pacto de Dios es un pacto, lo libero, me lo llevo, lo ayudo, lo saco de la opresión, lo hago mi pueblo, me manifiesto, me revelo para mostrarle mi amor. Y después de eso me lo aguanto, Dios mío. No es fácil, miren que no es fácil. ¿Con qué prodigios Dios libera al pueblo de Israel? ¿Con qué manifestaciones? ¿Qué detalles? ¿Qué narra la primera lectura? El paso, ¿no? La Pascua del Señor. Ese paso, esa preparación, la Pascua del Señor, que es el paso de Dios por nuestras vidas, y precisamente que implica unas condiciones. Esa Pascua que vendrá a repetirse reiterativamente y que se convertirá en la Santa Misa. La Pascua se convertirá en la Santa Eucaristía,
Cada vez que celebramos la Santa Eucaristía estamos celebrando la Pascua del Señor. Otra vez, todo el paso. La liberación del Señor, un Dios que te libera, un Dios que viene a romper las cadenas, a romper la opresión a través de su entrega, de su amor. Es la Pascua del Señor, que viene a alimentarte. Por eso el Cordero y por eso cada una de las manifestaciones, todo lo que representan, coman hasta saciarse, cómanselo todo. Es el sentido de Dios que alimenta, que provee, que fortalece para que usted no se debilite en el camino. Entonces es el Dios que se hace comida, se hace bebida, que se hace encuentro familiar, porque la Pascua significa también la fiesta del encuentro, ¿no? La fiesta de la familia. ¿Cómo es de bello encontrarnos? ¿O no? ¿A usted le gusta verse con los que está a su lado o no? ¿Sí? Mírenlos, a ver. ¿Le cae bien el que está al lado o no le cae bien? No sé. ¿Sí le cae bien? Uno de los sentidos de la Eucaristía, uno de los sentidos del encuentro en la iglesia, es eso también, ese momento del compartir, esa presencia amorosísima del Señor, compartimos ese paso de Dios por nuestra vida, ese bien que nos hace Dios, cómo Dios nos hace bien y cómo nos ayuda. Y bendito sea Dios, porque Dios quiere el bienestar para sus hijos. Por eso, mire, los judíos critican en el Evangelio que los apóstoles de Jesús cojan trigo en el caminar, en el camino por un sembrado que van y van cogiendo trigo y van comiendo. Y entonces se ponen furiosos. Y Jesús, para poner sus cosas en su orden, les dice: ¿ustedes no vieron que David comió de los panes sagrados y les dio de comer a los suyos? Y aquí hay uno que es más grande que David. Es decir, señalando que Jesús es más grande absolutamente que todo. Entonces, cuando es por Dios, todo lo demás relativiza su valor. El valor supremo es Cristo. Y en ese sentido, Jesucristo les dice, más importante que una norma es el Señor que hace la norma, el que hace la ley. Más importante que un principio cualquiera es estar con aquel Señor que es la fuente de toda bondad, de todo bien. Entonces, en este sentido, más importante que cualquier cosa que yo pueda hacer en mi vida es darle mi vida a Dios. Tener a Dios en mi vida. Para que Dios me acompañe, para que Dios me ilumine, para que Dios me guíe. Lo más importante de mi vida debería ser darle mi vida a Dios. Confiarle mi vida a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces nos pasa que nos reservamos para nosotros mismos. Y que ante lo más importante de mi vida, vamos a vivir de las obras, no de la abundancia del amor de Dios, sino de las obras de mis caprichos. Vivir precisamente haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiero, haciendo lo que, viviendo en función de mis cosas. Cuando yo vivo en función de mí mismo, es como si comiera las obras. Cuando yo vivo en función de hacer la voluntad de Dios, vivo en función de su amor, de su espíritu, de su palabra, vivo en función de su experiencia de fe, es darle la gloria a Dios. Yo debo aprender a darle a Dios el lugar que le corresponde en mi vida. La importancia que corresponde en mi vida, es decir, glorificar a Dios con mi vida. Señalar que Dios es la fuente de toda mi bondad, con la alegría de tenerlo en mi vida. Y esto será suficiente para vivir pleno y para vivir feliz. Por eso es importante. Hay un texto que es a mí me parece, hay un texto de los Hechos de los Apóstoles que es muy llamativo. Hay uno de los Herodes al que le quitaron la vida así
de repente. ¿Ustedes no se acuerdan cuál fue? Uno de los reyes Herodes que le quitaron la vida. Creo que fue el tercer Herodes. Y le quitaron la vida repentinamente solo por una razón. Hechos de los Apóstoles. ¿No saben por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Porque le negó la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Y el ángel del Señor vino y lo exterminó. Por negarle la gloria a Dios. Entonces estamos llamados a darle gloria a Dios en mi vida. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios en mi vida? Que se note, que se me note que Dios pasa por mi vida. Que yo estaba muerto y me dio la vida. Que vivía triste y amargada y ahora ¿qué? ¿Sí es feliz? ¿Se le nota o no? Pues yo no sé. Es el paso de Dios en mi vida. Cada vez que yo vivo las bondades de la presencia de Dios en mi vida, soy paciente, soy servicial, soy feliz, soy alegre, yo proclamo la gloria de Dios. Y cada vez que yo me proyecto frente a los demás, negativo, conflictivo, inmaduro, lleno de malos sentimientos, ¿qué estoy haciendo? Robándole la gloria a Dios. Entonces cuidémonos. ¿Usted a quién le está dando gloria? Con sus actos, con sus actitudes, con sus gestos. ¿A Dios o al diablo?